Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto poder reunirnos nuevamente con ustedes. Hoy en nuestra clase tenemos la oportunidad de comenzar un nuevo curso con énfasis a nuestro diplomado en ministerio pastoral. Como les digo, no es para validar el ser pastor, es para tener actitudes pastorales, una perspectiva bíblica adecuada para poder abordar la pastoral dentro y fuera de la iglesia. El tema que nos corresponde hoy tiene que ver con el evangelismo. Por tanto, les quiero yo pedir a cada uno de mis hermanos que nos preparemos para poder tomar esta clase, tomar apuntes y esperar pues que haya participación de ustedes. Vamos a pedir a nuestro diácono Mario que nos dirija en oración. Señor Dios, te damos gracias, amado Padre Celestial, por permitirnos estar acá hoy. Señor Dios, formándonos, Dios mío, para servirte, amado Señor. Gracias por nuestro profesor. Te pido que seas dándole sabiduría para ser claro, Señor, directo, Señor, concreto su mensaje, amado Señor. Y a los alumnos, Padre Santo, ayúdanos, Señor, ilumínanos para poder entender, Señor, para también poder participar y crecer, Padre Santo, para tu obra. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, damos nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes. Si alguien necesita el material de este curso, me avisa para podérselo facilitar. La idea que nosotros tenemos es entender dos temas que se van a plantear en esta noche. Lo que tiene que ver con evangelismo y la posmodernidad. Tenemos que reconocer que estamos viviendo tiempos diferentes, pero tenemos que entenderlos desde una perspectiva totalmente diferente y que el Señor nos ayude para poder hacerlo. Para esto, entonces, nosotros hemos planteado este curso. ¿Por qué razón? Porque es una tarea de todo creyente el evangelizar. Es una tarea de la iglesia. Es una tarea que tenemos que asumir, pero hay que asumirlo desde una realidad eh, consecuente con la época en que estamos viviendo. Entonces, esperamos que en estas 4 clases que vienen poder alcanzar algunos objetivos que tenemos planteados a través de este curso. A través de este curso tenemos que conocer las barreras, puentes y estrategias que podemos utilizar para llevar el mensaje de Jesucristo dentro de la cosmovisión posmoderna. Recuerden que la palabra cosmovisión tiene que ver cómo la humanidad hoy mira el mundo. Conocer diversos métodos de evangelismo y adaptarlos a la cultura posmoderna. Lo que vamos a hacer es ver la realidad que vivimos y qué es lo que demanda la escritura. No es una denominación, no es un tipo de iglesia, no es un tipo de ministerio y no hay una fórmula. Conocer cómo diversas formas de dar seguimiento a las personas que evangelizamos. Dejar el individualismo y el egoísmo para amar a nuestro prójimo. Entender la necesidad de que el evangelismo incluya un posterior seguimiento inmediato. Comprender la responsabilidad que tenemos que dar seguimiento a las personas que le predicamos el mensaje. Aprender a cómo motivar a la iglesia a realizar el evangelismo y poner en práctica estrategias, métodos de evangelización contextualizados de acuerdo a lo que nosotros estamos considerando. El manual que tenemos en este curso, vamos a encontrar 8 elecciones. Está preparado por el doctor Jaime Morales, el cual
es un líder de la Iglesia Centroamericana comprometido con extender el reino de los cielos. En estos módulos van a encontrar un cuestionario, no va a ser en línea, sino se los voy a hacer llegar a través del PDF, y a través de este tema vamos a tener en este espacio un foro de diálogo. O sea, yo, si hay alguna pregunta, por favor, hacerla. Si hay algún interrogante, algún aporte, también hacerlo para poder edificarnos en medio de todo esto. Hay un proyecto final donde que hay que poner en práctica todo lo aprendido. Y obviamente, si usted alcanza los 10 módulos, tenemos el reconocimiento. Si tú estás en licenciatura o en maestría, vas a poder lograr el crédito de esta materia cumpliendo estas metas. Entendiendo esto, nuestras 4 lecciones se van a dividir en estos 4 títulos que son muy importantes que nosotros los reconozcamos. Primero, tiempos escandalosos, el fin de lo absoluto, la soledad y el relativismo, una iglesia contaminada y la seguridad de la salvación y la ortodoxia. Cada uno de estos títulos tiene que ver para abordar paralelamente evangelismo y posmodernidad. Y la pregunta sería, ¿por qué estamos viviendo tiempos escandalosos? Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy considerar, ver y abordar a lo largo de este tema. ¿Por qué tenemos tantas dificultades? Entonces, en nuestra primera clase, lo que nosotros tenemos que mirar y observar es que no estamos en mejores tiempos o en peores tiempos. Ahora, quiero hacer una claridad. Cada época particularmente ha sido permeada, influenciada por algún tipo de escuela filosófica, alguna posición que en su momento se ve como algo moderno, algo que está, que llama la atención. Sin embargo, el evangelio siempre ha sido el mismo y es algo que nosotros tenemos que considerar. Pero vivimos tiempos escandalosos, donde se están derrumbando lo que nosotros podemos conocer como la razón, el entusiasmo de construir una vida, el entusiasmo de anhelar una familia, o sea, anhelar un matrimonio, tener hijos, porque realmente estamos viviendo tiempos de mucha oscuridad. Para esto, yo quiero que nosotros pensemos de una manera acorde y entendamos estos dos conceptos que nos traen a colación el curso que estaremos viendo en esta temporada de 4 clases, evangelismo y posmodernidad. Ahora, hoy no tenemos muchos estudiantes, pero quisiera que ustedes me ayudaran. ¿Qué entienden por evangelismo y posmodernidad? Pastor, pues el evangelismo es llevar la buena noticia y predicarla, ¿no? Y poder, posmodernidad es cuando los muchachos le dicen a uno que uno ya está pasado de moda, que hay que abrir la mente, que aceptar todo lo que el mundo está, o hacia donde el mundo está yendo. Eso es lo que dice la posmodernidad, ¿no? Que hay que ser de mente abierta y aceptar todo lo que se venga. Ok, ok, muy bien. ¿Quién más? Diácono Mario. Pues evangelismo es, sí, llevar el evangelio. Y la posmodernidad es, pues lo que estamos viendo ahorita, que se están cambiando, pues quieren cambiar los absolutos. La posmodernidad quiere cambiar como los principios que han sustentado a la humanidad.
Así lo entiendo. Ok, en esta primera clase, yo quisiera que nosotros con seriedad consideremos estos dos conceptos que tenemos en pantalla, los cuales los vamos a esgrimir, los vamos a meditar. Nosotros creemos que conocemos, pero sería bueno reafirmar y conocer, porque nosotros a veces vivimos tiempos de mucha indolencia. Siendo creyentes, hemos olvidado realmente lo que debemos hacer, para qué estamos en esta tierra, por qué tenemos que hacerlo, y vamos a ser posiblemente duramente confrontados. Evangelismo. Cuando nosotros pensamos en evangelismo, tenemos que pensar de una manera posiblemente un poco diferente, ya que para nosotros es familiar, es un término fundamental de la fe cristiana. Y permítanme explicarles su significado para que nosotros podamos retomar en nuestras mentes. El evangelismo se refiere al acto de compartir las buenas nuevas de Jesucristo con otros. Lamentablemente, hoy vivimos una época donde los cristianos quieren parecerse más al mundo y no quieren parecerse más a Cristo. La palabra evangelio proviene del griego evangelium, que significa buena noticia o buen mensaje. En esencia, el evangelismo implica transmitir la buena noticia de la salvación de la obra de Dios. Pero yo creo que hemos olvidado que tenemos una buena noticia, o a veces pensamos que la buena noticia solamente es para el que está pasando una desgracia. En términos generales, yo quisiera que me compartieran por qué tenemos que evangelizar. O sea, ¿por qué usted tendría que evangelizar? Muy bien, es el deber de nosotros. ¿Por qué creen ustedes que nosotros debemos evangelizar, queridos hermanos? Sería bueno tener algún tipo de aporte de retroalimentación. Así nos equivoquemos, así no seamos precisos. Yo creo que en sus mentes está el compartir las buenas nuevas. Pues hace parte de ser cristiano. Ok, eso me llama poderosamente la atención, porque a veces nosotros pensamos, diácono Mario, y no sé si usted quiere charlar un poco conmigo, que el que comparte el evangelio normalmente lo llaman en el colegio el pastorcito, en el trabajo lo juzgan también del pastorcito, en la familia lo juzgarán del pastorcito, y a veces olvidamos que nosotros es un llamado no para los pastores, sino para todo aquel que conoce el mensaje. ¿O no es así, diácono Mario? Sí, señor, así es. Sí, no es exclusivo de un cargo, de una posición, sino de los hijos de Dios. Eso, eso es verdad. Sí, saludos a la hermana Andrea. Es lo que entonces uno tenemos que considerar. Le quedó el micrófono abierto, diácono Mario, ahorita. Es que lo estoy saludando. Buenas noches. Ah, buenas noches, mi hermana, ¿cómo estás? Bien, pastor. Muy bien, qué bueno saludarla. ¿Qué les iba a decir entonces? ¿Qué sería una buena noticia para nosotros en este momento, ya que conocemos a Cristo? Porque a veces también partimos de esa manera. ¿Qué sería una buena noticia para ustedes que son cristianos? Para mí que soy cristiano. ¿Ustedes qué piensan? Que alguien ha aceptado el evangelio, pastor. Esa es una buena Excel- noticia. Excelente. Eso me parece extraordinario. Eso me parece muy bueno que nosotros
pudiéramos considerar eso. Entonces, estoy haciendo un pequeño recorderis al grupo del martes a través de un timbrarles para que a ver si se conectan. Pero entonces, algo que es interesante es que la buena noticia a los que ya estamos en Cristo, yo les voy a decir algo que es ver a un hijo comprometido, es a un familiar por el cual he orado, un amigo, un conocido, que llegue al Evangelio, que llegue a Cristo, no necesariamente que llegue a nuestra iglesia. Yo he tenido la oportunidad de poder compartir con personas que no son de mi iglesia y que sirven en otras iglesias del Evangelio, de poder aconsejar, acompañar, de que se congreguen en otro lado, y eso trae mucha alegría. Porque el Evangelio tiene un solo propósito: añadir a la iglesia lo que van a ser salvos. Entonces, si yo le pregunto, Juan David, cuando uno comparte el Evangelio, ¿le comparte a los cristianos o le comparte a los no cristianos? ¿Usted qué piensa? A los dos. A los dos, muy bien. Yo lo quería corchar y no me dejó. Diácono Mario, ¿por qué cree que hay que compartirle el Evangelio a las dos personas? Muy buena su respuesta. Porque a uno lo forma, al cristiano lo forma y al otro lo llama. Ok, permanentemente nosotros, a veces nosotros pensamos que porque yo ya creo en Cristo y confieso a Cristo con mi boca, todo está bien. Y me siento tan tranquilo que es algo que nosotros tenemos que considerar. Hay una buena noticia siempre. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a mí como cristiano he sido permeado por muchas cosas que se han normalizado en mi vida y que no veo que sean pecado. Y cuando de pronto he entendido algo, sí, hay cosas que uno por intuición dice, oiga, esto no es así. Por ejemplo, yo nunca he considerado tratar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes como cristianos de segunda categoría en la iglesia. Pero a través de este curso, del curso pasado, perdón, me quedó más claro y quedé más animado en que aquellos que estamos maduros en la fe, estamos siendo santificados, pero tenemos que ofrecer refugio, consuelo, ayuda a aquellos que por su propia naturaleza biológica están en desarrollo y están teniendo una explosión de conocimientos, o sea, se les está revelando sus capacidades que tienen para que nosotros estemos ahí al lado de ellos. Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No, no, tranquila, bienvenida. Está bien que se haya unido y todos tenemos la capacidad de poder compartir este tiempo. Entonces, miren lo interesante. A mí se me dio una buena noticia porque a veces uno queda como desanimado, desalentado. Uno dice, tanto tiempo uno le gasta a los jóvenes, tanto tiempo uno les predica. Hay unos que los ha visto nacer en el Evangelio y cuando uno se da cuenta, no están viviendo el Evangelio. Entonces, tanto los cristianos como los no cristianos necesitan de una buena noticia. Del no cristiano para ser reconciliado y añadido, y del cristiano para madurar y crecer en su fe, como el diácono Mario nos está haciendo caer en cuenta ahora a través de esta conversación que yo tengo con él. Ahora, miren, el mensaje central del evangelismo es algo que yo tengo que entender. No es mi testimonio, no es yo era un desgraciado, miserable, y el Señor me perdonó y estoy aquí para la gloria de Dios. Ese no es el mensaje. El evangelismo implica predicar, anunciar, comunicar el evangelio que es nuestra salvación. Este mensaje proclama que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dio su vida como sacrificio por nuestros pecados, asegurando la vida eterna para todo aquel que cree. Quiero que me tengan paciencia porque propiamente no vamos a desarrollar el tema de evangelismo, sino estamos hablando del evangelismo y la posmodernidad, pero tenemos que definir lo que es el evangelio.
Juan 3:16, ¿cómo dice, Eliana? ¿Se lo sabe de memoria? Mírelo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. De todos los versículos bíblicos, pudiéramos decir que es muy especial en decirnos es el corazón del evangelio. ¿Ustedes qué opinan hasta aquí? ¿No opinan nada? Una pregunta, pastor. O sea, es que acabo de leer Juan 3:16 y les digo de todos los versículos, uno de los versículos que enseña el corazón del evangelio. Entonces les pregunto qué opinan referente a este versículo, qué encuentran en este versículo. Porque a veces nosotros pensamos que el evangelio es para el que se está muriendo de cáncer, para aquel que tiene a su hijo perdido en las drogas, a su hija perdida en la prostitución, perdidos en la inmoralidad, y se me va siempre esa palabra, que tiene que ver con las personas que no tienen moralidad. Diácono Mario, usted siempre me ayuda con esa palabra, es que se me va de la cabeza. Cuidado. Señor. Promiscuidad. Promiscuidad, exactamente. Aquí, porque hoy en día se han normalizado muchas cosas. Los jóvenes cambian de, de novio, de novia, como si se cambiaran ropa. Segundo, lo que llaman noviazgo es casi una relación fornicaria de sexualidad permitida y se ha normalizado. Entonces la novia se queda en la casa del novio o el novio se queda en la casa de la novia y hay tantas situaciones muy complejas. Eso, o sea, la realidad que nosotros vivimos, pero no, pero es que como ya llevan 3, 4 años juntos, entonces hay que, o sea, se normaliza el pecado y acá yo encuentro en Juan 3:16 el corazón del evangelio. Entonces, ¿cómo usted lo ve, diácono Mario? Pues el evangelio es que Dios se hizo hombre para, para pagar por mis pecados, Es que ese porque iba a ser versículo, rechazado. es que ese versículo lo que tiene es que nos dice, nos explica y nos enseña en realidad quién es el Señor Jesús, en qué, para qué vino el Señor Jesús. Es que es un versículo muy... Diciente, solito. Ujú. Presbítero Jairo, ¿usted cómo ve este versículo? Pues no sé, pastor, a mí no me parece que sea el corazón del evangelio, ¿no? Pero, pues habrán muchos más, pero este es muy conocido porque la mayoría de los cristianos lo usa para evangelizar y presentar a Cristo como Salvador. Ok, Pero pues, no, yo no lo uso. yo le voy a decir por qué creo que es uno de los versículos que nos muestra el corazón del evangelio. No dije que sea el único, es uno de los que nos muestra el corazón del evangelio. Les voy a decir por qué. Porque nace en Dios, porque nos permite ver la obra de Dios y porque quita del escenario al hombre. O sea, la esencia del Señor para comunicar su salvación. Lo hizo personalmente, individualmente, de una manera extraordinaria. Él dejó su trono, o mejor, el Padre envía al Hijo, dejando el trono, dejando el reino, para tomar la forma de hombre, nacer, crecer, morir en rescate de muchos, sin que al hombre se le preguntara, sin que se le diera
ninguna opción. Entonces, en esa razón, ¿por qué razón? Porque nosotros casi siempre cuando hablamos de evangelizar, ¿por qué nos desanimamos? Porque nosotros pensamos que evangelizar a veces es lo siguiente. Si no es mi testimonio, es, te invito el domingo a la iglesia. Y la gente te dice, no, no quiero, estoy ocupado, no deseo, tengo cosas que hacer, otros estoy cansado. Es que eso no es evangelizar. Evangelizar, como hemos dicho, es proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Eso es claro? Que dio su vida en sacrificio, diácono Mario. Sí, sí, señor. Sí, es claro. O sea, por eso yo les decía en ese sentido, es que el centro del mensaje es Dios, no soy yo. Pero para que las personas entiendan que es una buena noticia, tienen que entender su realidad. La mala noticia. Exactamente, la realidad, o sea, ¿cuál es la realidad? Porque a veces nosotros hemos vendido la idea que la realidad es, oye, estudia algo para que tengas plata, estudia algo para que te dé cierta dignidad, ¿sí? Hoy me estaban proponiendo algo muy interesante. Sí, venga, usted puede hacer una masterclass y venga, sí, yo le digo, ¿cuánto uno puede ganar? Pues uno no aspira mucho, pero cuando me puse a escuchar a uno de estos coaches, o sea, no bajaba de una masterclass chévere, son $60,000. Y uno dice, ¿cómo así? O sea, fíjense que uno dice, hay unas realidades que nosotros ni siquiera nos imaginamos, pero las personas están pensando en otras cosas diferentes. Por eso evangelizar no es yo te invito a la iglesia. ¿Qué es evangelizar, Eliana? De acuerdo a lo que estamos acá meditando. Juan David, ¿qué es evangelizar? Evangelizar es predicar a cristianos y no cristianos. Muy bien, predicar a cristianos y no cristianos. Pero ¿qué le predico? ¿Qué le digo? La palabra y predicarles para la salvación. Mira, yo quiero que se te quede grabado acá en lo que tenemos en medio de nuestra diapositiva. Dice, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Él dio su vida en sacrificio por tus pecados. En este concepto, yo tengo que convencer a la persona que es una persona, ¿cómo sería Eliana ahí? ¿Qué es? Pecadora. Y ahí está la mala noticia. Y algo que nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos, realmente, ¿cuál es el mensaje central del evangelismo? Evangelismo no es darle el testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo. Él me sanó, sanó a mi esposa, sanó a mi hijo. No, eso no es el evangelio. El evangelio no es mi esposo salió de ser un fornicario, un adúltero, alcohólico, drogadicto. No, eso no es el evangelio. El evangelio, Juan David, es proclamar a Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, dio su vida como sacrificio por nuestros pecados. ¿Eso qué me asegura? Vida eterna. Por eso a las personas, cuando usted le dice, vaya a la iglesia, dice, ¿y yo por qué voy a ir a la iglesia si yo la paso muy bien sin ir a la iglesia? Y es algo que nosotros tenemos que considerar. El origen de la palabra evangelismo proviene de la palabra griega evangelion, que significa buena noticia, ya lo habíamos visto, y está compuesta por dos raíces que tienen que ver bien y mensajero o anunciador. La pregunta es, ¿usted es mensajero o anunciador realmente? Porque creo que nosotros a veces pensamos que estamos cumpliendo con esa tarea de evangelismo cuando le decimos, venga, te invito a la iglesia, o cuando yo le hablo algo de Dios y yo estoy diciendo como que calmando mi conciencia, estoy tranquilo.
El evangelismo implica ser un mensajero de las extraordinarias buenas noticias de Jesús, con alcances eternos. El evangelismo es la tarea de compartir la verdad transformadora de Jesucristo para con otros. Y ahí sí yo les puedo decir, ¿tú sabes que en tu vida estás luchando con pecados? ¿Sabes en qué pecados estás luchando? ¿Y sabes que el único que te puede transformar es Cristo? ¿Y cómo creemos en Cristo, Juan David? ¿Cómo creemos en Cristo? Pues leyendo su palabra. Porque la fe viene por el oír. Y eso, Muy bien. Entonces, ya va tomando forma la razón de lo que nosotros creemos del evangelismo. Porque a veces nosotros decimos, sí, yo estoy orando por fulano, por mengano, pero nosotros a veces olvidamos realmente qué es el evangelismo. Es posible afirmar, miren, esta es la parte importante, que el evangelio y el evangelismo son emanados del carácter mismo de Dios, por lo que es eterno, soberano, eficaz, completo, suficiente, universal, santo, justo, amoroso. Y todo esto se contiene en su mensaje, en su forma de que cómo nos comunica al Dios creador y consumador de todas las cosas. Y esto es algo especial y debe ser algo especial para nosotros, porque cuando nosotros evangelizamos, estamos siendo instrumentos en las manos de Dios. Y esto debe llamar poderosamente nuestra atención. Ahora, yo quiero de pronto que participen ustedes. ¿Hemos entendido qué es el evangelismo? Evangelismo entonces no es predicar, pastor, o es lo mismo. Sí, claro. Es que una cosa es predicar en el sentido de hacer un sermón dentro del culto, o sea, lo que nosotros llamamos un discurso, una homilía. Y claro que cuando abrimos las escrituras y las predicamos, estamos compartiendo el evangelio, pero el evangelismo de lo que estamos hablando es comunicar propiamente a Jesucristo como Hijo de Dios y la obra que Él ha hecho para el perdón de mis pecados y para que tenga vida eterna. Esa es la buena noticia. Para esto nosotros tenemos que entender que tenemos que hacerle ver a las personas la realidad, porque en la realidad que nosotros percibimos, todos nosotros nos sentimos buenas personas. No necesitamos muchas veces el evangelio. ¿Por qué nosotros no necesitamos el evangelio? Porque creo que soy un trabajador esforzado, soy un cónyuge esforzado, soy un padre esforzado, soy un hijo cariñoso, considerado, y no vemos la realidad. Y la realidad es que toda persona que no cree en Cristo, como dice la Escritura, tiene un lugar bajo el juicio de Dios. Y toda persona que cree en Cristo tiene unos beneficios que Cristo ha ganado en favor de aquellos que el Señor le ha permitido que crean. ¿Si es así o no es así? Sí, señor. Muy bien, Salmo 119:68. Dice, tú eres bueno y haces el bien. Enséñame a obedecer tus mandamientos. Este versículo es uno de los versículos más extraordinarios. ¿Por qué razón? Porque el salmista nos hace pensar en algo muy importante. ¿En qué nos hace, en qué nos hace pensar este salmo? Colaboren.
El Salmo 119, 68. El carácter de Dios. Muy bien, pero fíjense que el carácter de Dios que nos hace pensar es en un maestro, en un discipulador, en un padre que se va a tomar la molestia de enseñarnos. La pregunta mía es, ¿esto no es evangelismo? Porque yo tengo que enseñarle a las personas cuál es su realidad y su necesidad frente a su realidad, que necesitan ser salvados de su ceguera, de su sordera, de su falta de comprensión sobre Jesucristo. Salmo 145, 17. Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y todo lo haces con amor. Acá se unen dos cosas. Primero, el deseo de Dios de querernos enseñar a tener temor de Él. Y lo segundo, que es una expresión de amor. El plan eterno de redención y el Evangelio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios verdadero, participaron activamente, por lo cual hay eficacia y plenitud en el accionar comunitario de la deidad en presentar, proclamar y aplicar el mensaje de vida. Según ese plan, Dios el Padre tenía que enviar a su Hijo al mundo para redimirlo. El Dios Hijo vendría voluntariamente al mundo para ganar la salvación por su obediencia hasta la muerte. Y Dios Espíritu Santo aplicaría la salvación a los pecadores, trayendo a ellos la gracia salvadora. En esta explicación se dan cuenta que el que está interesado en salvar no es el hombre, y cuando nosotros cumplimos la tarea evangelística, simplemente somos instrumentos en las manos de un Dios santo, misericordioso, lleno de gracia, de paciencia. ¿Sí estamos comprendiendo esto? Porque a veces, porque sí, a veces pensamos que el evangelismo depende de mí. Y es algo que yo quisiera que nosotros consideremos. Hay un plan de salvación, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Por eso las personas no ven, no escuchan. Ya. Ey, se me pasó. Isaías 64:6. Aunque nuestras mejores obras son como un trapo sucio, hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Un gran problema de nuestra sociedad hoy en día es que se ha normalizado la inmoralidad, se ha normalizado la promiscuidad, se ha normalizado las injusticias y carecemos de sabiduría. La doctrina de la incapacidad total humana es muy ofensiva para nosotros en el evangelismo, pero es una de las realidades que tenemos que mostrarle a las personas. Nosotros pensamos que necesitan el evangelio solamente las personas que están por morir.
que necesitan el evangelio las personas que están pasando una desgracia, que están pasando por una situación que se les está acabando el hogar. Y realmente los que necesitamos el evangelio somos, en primer lugar, todos aquellos que no tienen vida eterna. Y segundo, yo quisiera que nosotros consideremos algo que es importante. Los mismos creyentes que necesitamos depurar la verdad en nuestro corazón de Dios. Además, significa que el pecado está en todas partes y domina a todo el ser humano. Adán fue hecho a la imagen de Dios bueno en gran manera. Al pecar sufrió junto con su familia las consecuencias a todo nivel de haber caído en pecado. Entonces, mis amados hermanos, en esta introducción que yo estoy haciendo sobre el evangelismo, yo les estoy dando razones por las cuales comunicar el plan de Dios. Salmo 51:5 afirma: tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era pecador. ¿Es comprensible este texto? ¿Qué entendemos por este texto? ¿Usted ve así a su prójimo en el hogar, en el trabajo, en medio de su familia? ¿Usted se ve de esta manera? Romanos 3:23 dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Romanos 5:12: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así el castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Romanos capítulo 3, versículos 11 al 12 dice: nadie entiende nada, ni siquiera, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. Evangelizar es a un mundo que no quiere saber de Dios. De hecho, usted prefiere estar en su casa, descansar, estar tranquilo, sin ningún tipo de esfuerzo, porque uno no necesita o cree que no necesita de las buenas noticias de Dios. Entendiendo esto, nosotros tenemos que comprender lo siguiente: el género humano por el pecado quedó muerto e inhabilitado moralmente para hacer lo bueno. Aunque hace cosas buenas, según él mismo, su motivación es incorrecta. ¿Por qué es buen padre? ¿Por qué es buena madre? ¿Por qué hace actos de misericordia, de caridad? A veces es por egoísmo, por orgullo, por falsa piedad, por un altruismo donde está buscando su propio honor y reconocimiento. Son algunas motivaciones que mueven a las personas a hacer algo considerado bueno. Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo es: un buen hijo vela por su madre, le lleva que comer, la lleva al médico, la cuida. Pero ese mismo hombre que es un buen hijo cuidando y velando por una mujer es capaz de no comprometerse, es capaz de ser infiel, es capaz de maltratar a una mujer, es capaz de utilizarla y usarla y luego despreciarla. Amados hermanos, las buenas obras sin la fe en Cristo simplemente son actos egoístas, orgullosos, de falsa piedad, de altruismo. Son a través de motivaciones equivocadas. Y es algo que nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos. El género humano por el pecado quedó muerto, inhabilitado para hacer lo bueno. El evangelio de Cristo es inminentemente bíblico. Lo que yo quiero decirles es que una fe sin Cristo, usted puede abrir la Biblia, puede hablar de Dios, pero si usted no
comunica a Cristo, simplemente está comunicando una religión. Y es algo que yo quiero que ustedes y yo hoy meditemos, porque muchas veces nosotros pensamos que el evangelismo tiene que ver con, yo te invité a la iglesia, lo que les decía hace un rato, yo estoy orando por ti. El evangelio de Cristo nace en Dios y se revela por las escrituras y responde a la miseria humana. Es indispensable que tenga su origen en la eterna escritura, porque la escritura es la voluntad de Dios manifiesta. Además, ante la incapacidad humana y la total suficiencia de Dios, se sobreentiende que no tiene raíces ni motivaciones materiales o humanas. En consecuencia, las buenas nuevas, el evangelio de salvación, se origina en Dios. No es el encargo a un ministerio en especial, no es el encargo a una denominación en especial o a un personaje en especial. Dios mismo, por su Hijo y por su Espíritu, las ejecuta para la redención del pecador. Entonces, hasta aquí podemos concluir al respecto que Dios desde la eternidad planeó la revelación escrita para darnos a conocer su evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que desde Génesis a Apocalipsis, el tema central, ¿quién sería? Jesús. Muy bien. Jesucristo. Jesús. ¿Quién, Alex? Jesucristo. Muy bien, Jesucristo. Entonces, tenemos que pensar en dos temas fundamentales cuando hablamos de evangelismo. Su autoridad, o sea, el mensaje tiene una autoridad. La base de la autoridad del evangelio radica en la libre elección de Dios en la eternidad que designa a algunos para vida eterna. Todos están bajo el juicio de Dios, pero Dios designó a algunos para vida eterna. Esta verdad se llama la doctrina de la predestinación o elección. Esta verdad de la Escritura enfatiza que el Evangelio y la salvación no son una oferta, sino un regalo de gracia destinada desde el principio. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Que ni ustedes ni yo conocemos a los destinatarios. En tal sentido, el carácter autoritario de este mensaje se fundamenta en que Dios mismo asegura la presentación de las buenas nuevas en Cristo. Produce fe en el corazón del incrédulo, los lleva al arrepentimiento y lo conduce a la familia de Dios. Por eso no existen cristianos libres e independientes. Ellos están cobijados dentro de una familia y es la familia de Cristo, de Dios. Particularmente nosotros vemos esa realidad en lo que llamamos iglesia local. Aquí hay algo que es interesante que debemos meditar. El evangelio tiene poder. No solamente pensamos en su autoridad porque viene de Dios. Tiene poder. El carácter bíblico del evangelio y de la evangelización es el poder impreso de Dios en esta tarea, es decir, el compromiso de Dios para la realización de esta tarea nos garantiza éxito y cumplimiento fiel de dicha misión. Debemos reconocer que para evangelizar necesitamos no solamente la autoridad delegada, sino el poder. Juan 20:22 dice, y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Una vez impartido su paz, su confianza y seguridad a sus seguidores, Jesús les inunda del poder de su espíritu para la ejecución de la misión. Recuerden que Jesús mismo le dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya,
Yo no diría, pero Jesús estaba con ellos, vivía con ellos, dormía con ellos. ¿Por qué era más conveniente que el Espíritu Santo de Dios estuviera con ellos y no la persona de Jesús? ¿Quién me ayuda con esa? Muchachos, los que están aquí, Porque era donde íbamos a recibir el poder para poder llevar el evangelio a todas partes. ok, y con Jesús al lado no lo podían hacer. Sí, pero pues su humanidad era Sí. temporal, como la de todos. Parte de eso, él dice ahí que él se puede hacer Igual real. ellos, igual todos los discípulos cuando tuvieron a Jesús, pues uno se da cuenta en la crucifixión y en la muerte de él que como que ellos no habían creído en él, sino hasta después de que él murió y resucitó. Ok, pero fíjese lo interesante. Muchos de ellos sentían que estando de la mano de Jesús y con la presencia de Jesús iban a pasar cosas extraordinarias. ¿Se acuerdan de sus dos amigos, Marta y María, cuando murió Lázaro? ¿Cuál fue el reclamo que le hicieron a Jesús? Señor, Como si que no le había tú, preocupado que su hermano estaba mal, que estaba ajá, enfermo. ajá, Le reclamaron sí, que no le había ido reclamaron, por si tú hubieses llegado antes, si tú estuvieras aquí, Lázaro no hubiera muerto. Pero Jesús le dice que él llegó en el tiempo indicado para que Dios sea glorificado. Quinto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirles? Que el Evangelio nos comunica la autoridad de Dios y el poder de Dios. O sea, cuando yo hago evangelismo, debo descansar en la autoridad de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es el que quiere salvar personas y Él me está llevando a que yo presente a Cristo su obra redentora y le comunique a las personas su realidad, que son personas pecadoras que necesitan saldar sus cuentas con el Creador de todas las cosas. Pero no descansa en mi habilidad, no descansa en mis dones, no descansa en mi conocimiento de la palabra, aunque debo conocerla, no estoy diciendo que no, sino que el poder del Evangelio radica en el poderoso Dios que es su autor, también en la poderosa forma como Él inauguró el reino y como Él comunica el reino de Dios a través de una potente comisión dada a todos los que son regenerados por su gracia irresistible. O sea, el resultado tiene un resultado 100% exitoso. Él mismo dice que su palabra nunca vuelve vacía. ¿Ustedes saben eso? Hay personas, uno dice, pero uno después de predicar tanto, ¿qué pasa? ¿Por qué no creen? ¿O por qué tan poquitos han creído? Y esto es algo muy interesante. Hechos 1:8, ¿cómo dice? Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea, de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Juan, de acá respóndeme tú. Señor. Este versículo dice que a través del Espíritu Santo, ¿qué poder recibimos? De hablar, Pero ya tú, de ya poder, hablas. de poder predicar la palabra en cualquier parte del mundo y a cualquier persona. Ok. Entonces, miren lo interesante lo que el presbítero Jairo preguntó. ¿Y evangelizar no es predicar? Sí, claro. Pero algo que es interesante que nosotros tenemos que reconocer es que el Señor a través de su palabra, Tatus, a través de su palabra, nosotros tenemos que ver que Él en el poder de su Santo Espíritu habla a nuestros corazones, regenera nuestros corazones, transforma nuestra mente, nos permite verle, oírle.
Y de eso se trata el evangelismo. Ahora, la Biblia es clara en afirmar que desde la eternidad los elegidos habían sido redimidos. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿A quiénes adoraron? A la bestia. ¿Quiénes adoran a la bestia? Todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y eso es algo muy interesante. El Cordero, ¿cuándo fue inmolado? ¿Hace 2000 años? La Biblia dice aquí, de acuerdo a este texto, que el Cordero fue inmolado desde la eternidad para redimir a los escogidos. Si fueron redimidos es por el Evangelio de Jesucristo. Por eso dice que nosotros tenemos que creer, voy a quitar eso, en Cristo, que en el tiempo vino para cumplir toda justicia y exponerse real y físicamente al sacrificio sustitutivo a favor de los pecadores. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia es clara al afirmar que desde la eternidad los elegidos habían de ser redimidos. Y esto es muy importante. Hasta aquí hemos podido hablar y manifestar el término de evangelismo, hablar del evangelio. Pero no quiero avanzar sin que tengamos claridad al final qué es evangelizar. Entonces, no sé si uno aquí en lo presencial y otros en lo virtual nos puede definir nuevamente qué es evangelizar. Predicar la palabra de Dios. A ver, ¿qué es evangelizar, mis queridos hermanos que están a través de Zoom, aquí conectados, juiciosos? Evangelizar es llevar las buenas nuevas, las buenas noticias. Pastor, creo que es mostrar la necesidad de un Salvador a los demás, o sea, presentar a Cristo. Ok, presbítero. Alex, ¿qué ibas a decir? Yo voy a decir que evangelizar es mostrar a Jesucristo, que es el Salvador, y hacerle entender a la gente que ellos están en un problema gravísimo y es porque están en pecado y necesitan a ese Salvador. Muy, Ellos muy, están bajo la ira de Dios y que necesitan salvarse de esa ira del Señor. Entonces se le muestran las buenas nuevas que es Jesucristo. ok, ese mensaje no ha cambiado a lo largo de toda la historia del hombre. Evangelizar es comunicar la obra de Cristo, es hablar de Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por nosotros y murió por nosotros porque nosotros somos pecadores, porque somos miserables y que si no creemos en Cristo, vamos a ir a la ira de Dios. Ahora, recuerden que el curso de hoy, o que estamos arrancando hoy, tiene que ver el evangelismo en la posmodernidad. ¿Pero qué será la posmodernidad? Porque la posmodernidad es un movimiento cultural filosófico que surgió a partir de la década de 1960 y se afirmó muchísimo en 1970. Y continúa hasta la actualidad. Realmente el posmodernismo se caracteriza por algunas cosas importantes. Primero, el escepticismo. ¿Qué entienden por las palabras de ser escéptico? Eliana, ¿qué es ser escéptico? ¿Quién nos puede compartir? No creer. No cree. Exacto. Una persona escéptica es alguien que no cree. No cree, sencillamente. Ahora, ¿cuál es el otro problema que tiene? Que es subjetivo. O sea, cuando hablamos de subjetivo, cada concepto es valioso desde la individualidad.
la ironía. O sea, uno no lo ve tan grave, tan mal, pero tampoco es optimista. Y la perplejidad. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a estas circunstancias, las personas quedan de esta manera. A diferencia de la modernidad cuando entramos con la revolución industrial, promovía la racionalidad, la ciencia, la búsqueda de una única verdad absoluta. Y la posmodernidad hoy en día, ¿qué es lo que hace? Lo cuestiona todo. Entonces, la posmodernidad en su definición y la condición nos permite ver una sociedad que ha cambiado. La transformación después de la modernidad o la revolución industrial en su estructura social y cognitiva, los medios y el pensamiento de los habitantes de la sociedad hoy presentes como actores de la realidad. ¿Qué significa para nosotros? Que vivimos en medio de una sociedad que no solamente ha normalizado lo inmoral, lo promiscuo, sino es relativista profundamente. Y cuando uno es relativo, rechaza la verdad, rechaza la creencia de un Dios y rechaza la ley. Miren las características que son claves de la posmodernidad que hoy vivimos, que nosotros tenemos que considerar. El individualismo. Hoy se propende y se valora la experiencia individual y se rechaza la conformidad social o lo que nosotros podemos comprender de manera comunitaria para llegar, si todos comprendemos lo mismo, pues deberíamos creer lo mismo. Pero se vuelve cualquier cosa subjetivo porque cualquier individuo dice, pero a mí no me parece, yo no creo o yo siento que estoy bien. Entonces, el rechazo de las normas tradicionales, la posmodernidad desafía las estructuras establecidas, la ortodoxia, y busca nuevas formas de pensar y de actuar. La pluralidad de verdades. El posmodernismo se está desmarcando de la tradición no solamente histórica, filosófica y cultural, sino empieza a darle lugar a nuevos estigmas, a nuevas posiciones filosóficas. La crisis del pensamiento metafísico se cuestiona la búsqueda de explicaciones trascendentales y se prefiere lo inmediato y lo relativo. Cualquier experiencia es válida. Cualquier persona está buscando una comunión espiritual. Los lugares en el mundo que transmiten espiritualidad o que transmiten sensaciones sobrenaturales son su búsqueda para hallar paz y entendimiento de la vida. El estilo de la vida sin proyección al futuro. No puedo cambiar el pasado, no sé qué será del futuro, vivamos el presente. Sobre todo los jóvenes adoptan un enfoque más presente y menos preocupado por el futuro. No sé si llegaré a viejo. Mira cómo esta sociedad, el rechazo de la idea del progreso es inevitable. Lamentablemente los jóvenes están permeados del pensamiento de la posmodernidad. No quieren tener hijos, no quieren tener familia y la razón fundamental es porque piensan que todo esto es una carga.
no merece la pena el esforzarme por alguien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Estamos siendo claros? La posmodernidad es un movimiento que celebra la diversidad, la subjetividad, la complejidad de la experiencia humana individual. Y aunque carece de una ideología bien definida, ha influenciado en las artes, la filosofía, el pensamiento crítico desde su surgimiento. En 1960, yo no recuerdo, hay un filósofo francés que escribió animando a la sociedad a desmarcarse de todo lo tradicional, de la verdad absoluta y de la búsqueda del progreso. Entonces nosotros hoy vivimos tiempos de incredulidad y el materialismo en búsqueda del bienestar y del placer. ¿Saben cómo se llama eso? Postmodernidad o después de lo moderno. Entonces, ¿qué encontramos con los jóvenes de hoy en día, con los adultos que están viviendo y que nacieron sobre todo después de 1960, 1970 y se instruyeron y fueron permeados de todas estas posiciones filosóficas? La censura del conocimiento. ¿Se han dado cuenta que hoy en día uno busca y busca en Google hasta yo encontrar cómo valido que lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy decidiendo, lo que yo estoy haciendo es bueno? ¿Por qué? Porque ellos consideran que la verdad es subjetiva y se prohíbe la verdad absoluta. Y la sociedad posmoderna quiere sacar a Dios, no solamente del pensamiento, no solamente de la práctica cúltica y religiosa, sino de cualquier relación de práctica moral justa y piadosa para decir que lo bueno o lo malo lo determina una sociedad. Estos tiempos de incredulidad sobrevalora el individualismo. Yo no le estoy haciendo mal alguno a nadie. Entonces, porque no le estoy haciendo mal a nadie, lo que yo estoy decidiendo y lo que yo estoy pensando está bien. Se busca una relación entre el deseo y el poder. Entonces, si yo lo deseo y lo puedo hacer, lo hago. Siento que soy dueño de mi cuerpo, dueño de mis pensamientos, de mis acciones. Y realmente lo que se manifiesta es un principio de carencia y uno busca una paternidad estatal. Y se los escribo o describo más bien de esta manera. Esta sociedad busca que a través de los entes gubernamentales se aprueben y se validen el pensamiento de lo que se llaman las minorías. Entonces, estoy en búsqueda de mis derechos, en búsqueda de lo que me corresponde y que todo el mundo me tiene que respetar. Estos tiempos de posmodernidad no están buscando el desarrollo del pensamiento, no están buscando el progreso de la sociedad, sino es suficiente con que hoy yo esté bien y sienta placer o disfrute de la vida. Entonces, en medio de todas estas cosas, yo quisiera que nosotros meditáramos en algo que es muy práctico para evangelizar. ¿Cuál es el escenario que tenemos? El mundo. Pero el mundo está demarcado por una sociedad globalizada, donde ha sido permeada en todos lados de esta manera. No olvidemos que el tiempo es el año en que vivimos, 2024. Nunca más
Podremos volver a los años viejos, a los años pasados. Nuestras vidas están cambiando, pero el mensaje es el mismo, Jesucristo. Tiempos posmodernos a la revelación y al cierre del canon. Por eso nosotros vemos que el mensaje de Cristo es uno y el mismo. Y algo que nosotros tenemos que considerar, que en estos tiempos posmodernos, los tiempos han cambiado. No solamente tenemos que regirnos por las concepciones filosóficas y culturales. ¿Por qué razón? Porque hay tres cosas importantes que han surgido en medio de aquellos que practican esta posición de pensamiento. Primero, surge el neopuritanismo. ¿Qué significará esa palabra? Un nuevo puritanismo. ¿Por qué razón? Yo me apego a una época de la ortodoxia y yo pienso que ese es el todo de la vida. Por tanto, juzgo al resto de la sociedad a través de mi posición doctrinal, a través de mi comprensión de fe, a través de mi comprensión moral. Pero a su vez, como esta posición neopuritana ha permeado la vida de los cristianos se sienten cómodos con sus prácticas. Entonces ha surgido el independentismo. Perdónenme que de pronto esa palabra no existe, pero los grupos de fe, los grupos sociales, los grupos étnicos, los grupos tribales, los grupos sociales quieren ser independientes. Se desmarcan por edades, se desmarcan por regiones, se desmarcan por naciones. En las iglesias es un fenómeno. Todo el mundo quiere ser independiente. Y a esto surge los aconfesionales. ¿Por qué razón? Porque no tienen o no quieren tener una relación con ningún tipo de confesión porque hayan errores en las declaraciones de los grupos de cristianos que en el pasado escribieron, plasmaron profundas verdades, escudriñando la escritura. Muchas personas hablan de la justicia, de la misericordia, de la vida cristiana, pero a partir de la nueva comprensión de la sociedad. Los tiempos han cambiado y como han cambiado, hoy buscan el linchamiento de la ortodoxia. Quieren vientos nuevos en la vida cristiana. Déjame vivir mi juventud, déjame vivir mi adolescencia, déjame vivir mi adultez, déjame vivir mi vejez como yo quiero. Entonces, cualquier exigencia dentro del marco del ortodoxo, de la verdad absoluta, es un crimen para los que practican la posmodernidad. Buscan lo que políticamente o moralmente crean incorrecto. Entonces, califican a los ortodoxos como pasados de moda, como anticuados, como acrónicos a los tiempos modernos. Buscan el falso dilema de estar a favor o en contra de lo censurable. ¿A qué me refiero con esto? Que ellos dicen, ¿por qué vas a juzgar si los tiempos han cambiado? Hoy vivimos tiempos diferentes. Hoy hay libertad. Hoy hay independencia. Hoy nosotros tenemos que estar meditando en algo muy importante que dijo nuestro Señor Jesús en Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos
que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Recuerden que los judíos de este tiempo ya tenían una historia de 4000 años como creación, como pueblo de Dios, unos 1000 años, como promesa del pueblo de Dios, unos 1800 años. Y Jesús le dice que la verdad no ha cambiado, la verdad es una sola y que no se pueden desmarcar de esa verdad. Y si conocen la verdad, tienen que vivir bajo esa verdad, porque ese es el discípulo. Hoy en día el mensaje es el mismo. Si tú conoces la verdad, porque la verdad es una sola. Por eso el posmodernismo está en contra de entender que el evangelio de Jesucristo no ha cambiado. Es así, mis amados hermanos, que nosotros estamos llamados a predicar la verdad universal. El hombre por su vida está ciego, sordo, muerto en sus acciones y voluntariamente quiere vivir así. No entiende razones. No le interesa la ortodoxia. No le interesa la obediencia ni la sujeción. Le interesa vivir el momento. Soy libre. Yo decido. No me parece que esté obrando mal. Por lo tanto, no quiero cambiar. Romanos 6:18 dice, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Y esto es interesante, porque el concepto posmoderno de libertad es hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y como a mí me place. Pero el concepto bíblico de ser libre en la verdad es ser siervo de la ley de Dios. O sea, obedecer voluntariamente, agradecido a Dios. Romanos 6:22 dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. La clave de este versículo es santificación. Es entender lo que yo hacía mal, en qué pecado estaba yo fallando, arrepentirme y volver obedientemente al Señor. Gálatas 5:1. Para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes y no os sometéis otra vez al yugo de esclavitud. Nuestro corazón, ¿qué quiere hacer? Todos nuestros deseos, cumplir todos nuestros anhelos, no importa si ellos violan la voluntad de Dios. Gálatas 5:1 nos dice, tú eres libre por el poder del Espíritu Santo, en la autoridad de Dios Padre, por la obra de Cristo. Y Él es el que te hace permanecer firme. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué es lo interesante de los tiempos posmodernos? Que rechazan el servir a otros en búsqueda de su bienestar, de su placer. Se sienten cómodos en su percepción de la vida, no quieren ser instruidos, no quieren servir a otros. Lamentablemente, el pensamiento posmoderno ha afectado el pensamiento de los creyentes, de las iglesias. Hoy yo quiero que nosotros pensemos y meditemos en algo que es importante. Solo Dios tiene el poder de arrancarnos del postmodernismo. En cualquier época tenemos la labor de ser instrumentos de reconciliación y ahora tenemos desafíos que antes no teníamos para presentar el evangelio.
Hoy en día las personas están en un escenario de posmodernidad escéptica, incrédula. Priorizan la idea de estar o del ser. Casi siempre, ¿y por qué no viniste? Es que no me sentía bien. La pregunta es, ¿y cómo te sientes? ¿Estresado, deprimido, adolorido? Hoy los seres humanos ya no son resilientes, ya no son valientes, ya no son persistentes. La gran mayoría son cobardes, abandonan fácilmente los proyectos. Hoy nosotros tenemos que considerar, porque la escritura nos muestra que hay que vivir la vida cristiana a pesar de cómo nos sentimos. Fue una pregunta que le hizo la esposa de Job a Job. ¿Qué le dijo? Te veo tan mal, tan enfermo. Nuestros hijos han muerto, nuestras riquezas se han perdido. Maldice a Dios y muérete. Es un pensamiento que hoy, si tú ves la realidad y todo está mal, la idea del suicidio es algo que está presente en la cabeza de muchos. Por eso de cómo te sientes. ¿Y qué le respondió Job? A su esposa, a su amada esposa, que le dio 10 hijos, su compañera de toda una vida. Como una mujer tonta, respondes. ¿Acaso no aceptaremos el bien y el mal que viene de Dios? Queridos hermanos, esta sociedad posmoderna hay que evangelizar. El escenario nos presenta una constante contradicción, porque las personas viven bajo una idea fatalista y desalentadora. ¿Por qué los matrimonios no quieren tener hijos? Es que los tiempos son malos, es que son peligrosos. ¿Para qué me voy a casar? ¿Para qué voy a tener hijos? La sociedad se resiste a pensar en racionalizar, el planear, apostando al progreso y alcanzar una vida mejor. Esta sociedad nos permite ver en una idea consumista. Necesito comprar esto o aquello. Ese facilismo de encargar ya no se cocina, ya no se prepara, se pide a la esquina, se pide a domicilio. Buscamos en el shopping satisfacer de acuerdo a nuestro alcance todo lo que antes muchas veces era impensable el tener, porque el centro es el bienestar individual. Cuando el Evangelio dice que somos salvados para amar y para servir a otros, nos da una familia en Cristo con la cual estaremos en la eternidad. Pero esta sociedad de hoy en día, posmoderna, no cree en la verdad, no cree en lo absoluto. De hecho, cuestiona la eternidad. Una de las preguntas que usted encontrará cuando evangeliza, ¿y usted qué sabe si hay vida eterna? ¿Alguien ha regresado de la muerte? ¿Alguien te puede testificar que hay una vida después de esta vida? De hecho, no se cree en un creador y se quiere desconocer que hay una causa primordial o principal de todas las cosas. Es como si hubiésemos sido creados de la nada sin que nadie lo hubiera hecho. Una negación que las sociedades futuras serán más humanas, justas y prósperas. Por eso las personas no están pensando en el futuro. Ya no quieren trascender, no quieren tener hijos y dejar
conocimientos, tradiciones, cultura, prácticas a ellos. El pasado y el futuro no está en su pensamiento. El llamado es vivamos el presente. ¿Qué es lo que podemos disfrutar? ¿Quién sabe si vamos a morir? Una de las situaciones de la posmodernidad que esta sociedad enfrenta es: nuestro mundo está globalizado, es incierto. Donde vamos, todos están velando por su propio bienestar. Uno ha olvidado el concepto de familia, el concepto de iglesia, de comunidad. Tal vez porque todo está a nuestro alcance, porque pensamos o piensa esta sociedad posmoderna que todo lo merecen simplemente por existir. Una expresión de la sociedad posmoderna es: yo no pedí venir al mundo. Entonces mis padres tienen el deber de mantenerme, el Estado tiene el deber de mantenerme. Yo no soy responsable. El hombre posmoderno es hedonista. No piensa en una descendencia y sí en la búsqueda del consumo instantáneo, porque quiere ser feliz, quiere tener momentos placenteros, momentos de satisfacción. El control de la conciencia es por medio de dispositivos tecnológicos, donde uno tiene acceso a cualquier verdad, despreciando el conocimiento absoluto y despreciando el conocimiento de aquellos que por derecho propio fueron considerados como sus mentores. Rechazan la autoridad de los padres, rechazan la autoridad de los pastores, no tienen consejeros, sino validan sus deseos. Hoy, mis amados hermanos, tenemos que considerar esta realidad. Hay que evangelizar a una sociedad que es incrédula, que se desmarca de la verdad absoluta, que se desmarca de lo que nosotros conocemos como el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Apreciados hermanos, mi presentación llega hasta aquí. No sé si tienen algún aporte, si tienen alguna pregunta. Cuéntenme. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se entendió? Si están ahí, porque solo veo los nombrecitos. Sí, aquí estamos. Señor. No, por el momento bien. Sí, señor. Muy bien, ¿algún aporte, alguna pregunta, algo que no quedó claro? ¿Si encuentran diferencia entre el pasado y el presente ahora? Sí, señor, es bastante. Porque digamos, por ejemplo, digamos que cuando yo era adolescente y todo, todavía había como más respeto por Dios, como que aún en medio del catolicismo, y digamos en que sí, ya como que los papás le enseñaban a uno como ese respeto hacia Dios. Hoy en día no, hoy en día uno encuentra muchísimas parejas que ni le mencionan a Dios a los hijos. O sea, es nulo la enseñanza de que hay un Dios en muchos niños. O sea, estamos ante una generación que no conoce a Dios. Y eso ¿O saca ha construido su concepto de no, Dios no, individual? sí, ajá, Gracias, mi hermana Alice. Una de las realidades que nosotros hoy tenemos es que aún dentro del mundo evangélico cristiano, todos tienen su propia manera de creer
en Dios y nos hemos desmarcado de la verdad de Dios. ¿Alguien más Sí, quisiera? eso es cierto, pastor. Señora, Yo he visto muchísimo, eso es cierto, yo he visto mucho que, digamos, en medio de los cristianos, ellos piensan que como que Dios está obligado a salvar a sus hijos. O sea, que porque ellos son cristianos, Dios orará en algún momento y sus hijos llegarán a los pies de Cristo porque sí, solamente porque ellos son cristianos. sí, es una realidad. Yo lo he escuchado mucho. Yo dejo que mis hijos hagan y vivan como quieran dentro de ese pensamiento posmoderno y la única esperanza que tengo es lo que usted dice. Señor, yo soy cristiano, por favor, salva a mis hijos y creo que en algún día vendrán simplemente porque yo estoy orando por ellos y olvidamos que ellos deberían ser objeto primariamente de nuestra evangelización, de compartirles de Cristo. Pero lo que usted dice es verdad, mi hermana Alice. Muchos creyentes piensan en su corazón y hacen creo yo, de pronto, un falso consuelo y una falsa esperanza. Porque yo soy creyente, ellos serán creyentes. Y olvidamos la ira de Dios, olvidamos la justicia de Dios y realmente deberíamos entender que la verdad no ha cambiado. Si no se arrepienten, si no dan frutos dignos de arrepentimiento y si no pertenecen realmente a la familia de Dios, viviendo como Dios dice, lo más seguro es que no son hijos de Dios. ¿Quién más quisiera compartir con nosotros alguna opinión, alguna conclusión de este tema que estamos comenzando en el día de hoy? Sí, Así, algo de la posmodernidad es que mm, pues eso está también basado con ideólogos que siempre durante todo el tiempo, aunque uno no lo crea, como que van dirigiendo la humanidad y van llevando siempre en, digamos, lo posmoderno es contrario a lo moderno, pues son movimientos en oposición y, digamos, eso está enmarcado en quitar el concepto de Dios, el concepto de nación y el concepto individual, porque eso desarraiga al ser humano de Dios, de un lugar de pertenencia y también de su mismo origen. Y en esas estamos. es verdad, diácono Mario, pero es que se ha normalizado de tal manera que miren, ustedes ven personas individuales y solas. Es un tema que voy a tratar dentro de 8 días. Una consecuencia del posmodernismo es la soledad que viven las personas, que estando rodeadas, están solas. Rodeadas de personas, están solas, porque vivimos en sociedades o comunidades hiperconcentradas pero con una soledad absoluta en el corazón, sin mayor expectativa que hoy la quiero pasar bien. Y se está destruyendo desde esa manera la perspectiva de Dios. Tanto así que se ofrece remedios para la depresión, para el estrés, para el cansancio, que realmente no lo son como fórmulas mágicas. ¿Sí? Entonces, es algo que es interesante, porque la Biblia dice que realmente el verdadero descanso lo tenemos en el Señor, primero. Segundo, el verdadero descanso del trabajo del día a día es el sueño y que el descanso de nuestras obras es el congregarnos una vez a la semana. Pero todo eso está siendo destruido por el posmodernismo.
Y eso me parece interesante. ¿Por qué razón? Porque nosotros solo pensamos en el posmodernismo desde la perspectiva filosófica y cultural, pero el posmodernismo nos hace ver que los tiempos han cambiado, la sociedad ha cambiado, los sistemas de trabajo han cambiado, las madres ya no están dentro de los hogares, los padres están a veces en otras funciones. Hoy tenemos familias diferentes, hogares diferentes frente a la concepción tradicional donde se buscaba matrimonios de muchos años. Hoy en día se ha normalizado mis hijos, tus hijos, nuestros hijos, o peor, mis hijos, tus hijos, nuestro perro, nuestro gato, y esa es nuestra familia. Hoy se ha normalizado que es más loable una mujer cabeza de familia que una mujer que tenga un esposo. Se ha normalizado, es mejor tú en tu casa, yo en mi casa, porque así vivimos mejor. Entonces hay cosas que nosotros no nos hemos dado cuenta que atentan contra la verdad del diseño de Dios y que por ende es casi imposible el poder compartir de la obra de Dios, porque las personas parten de cómo se sienten. Entonces, si se sienten bien, si se sienten cómodos, ellos lo hacen de esta manera. ¿Si es así o no es así? Señor. Sí, señor. Bueno, mis hermanos, no sé si hay algo más para compartir o terminamos hasta aquí, dejamos hasta aquí nuestra clase. No sé si hay alguna pregunta más, algún aporte más. Si alguien necesita el material, por favor me lo hace saber para enviarle el PDF, para que lo pueda leer, para que lo pueda examinar, hacer las tareas. Si usted está estudiando dentro de su programa de estudio, cada programa tiene sus propias exigencias. La licenciatura tiene unas exigencias, la maestría tiene otras, y si está haciendo un diplomado, también tiene sus propias exigencias. Entonces, espero que poder ser edificados dentro de 8 días. Es muy importante porque la posmodernidad, aunque está prevaleciendo el individualismo, hoy estamos teniendo muchos fenómenos de suicidio, de adicciones a las drogas, al sexo, adicciones a la tecnología, donde están afectando la concentración y la capacidad cognitiva de cada uno de los que ha caído presa de esta realidad posmoderna. Entonces, si no hay más preguntas o más aportes, terminamos en oración, ¿les parece? Entonces, le vamos a pedir a nuestra hermana Alice que nos despide en oración. Señor y Padre amado, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder hacer estos análisis, Señor. Te alabamos, bendecimos tu santo nombre, Señor, y clamamos a ti, Padre amado, porque tú nos ayudes cada día en nuestras vidas a evangelizar, Señor, a evangelizar bien, Padre amado, a mostrar esas buenas nuevas, Señor, y a enseñarle a la gente que están en pecado, Señor. Ayúdanos, Padre amado, danos el valor, danos el denuedo de tu palabra, Señor, para poder enseñar a otros. Gracias, mi amado Rey, por toda tu bondad y tu misericordia. Permítenos tener una buena noche, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, nos vemos dentro de 8 días en clase. El Señor les bendiga. Hasta luego, pastor. Gracias.